Muy buenos días, queridos amigos y familias. Cómo me place volver a saludarles por este medio hoy sábado. Decirles que Dios está con nosotros, que Dios nos guarda, que no estamos solos viviendo en estos tiempos tan difíciles. Esta mañana mi predicación está relacionada con la familia, así es de que el tema lo ha puesto Dios y esperamos que sirva como complemento, como que sea una ayuda especial para cada uno de nuestros hogares. Así es de que antes de comenzar les voy a invitar a que inclinen su rostro allí donde están y me acompañen en oración. Bendito Dios que estás en los cielos esta mañana. Queremos darte gracias por las bendiciones que hemos recibido durante la semana. Gracias porque nos permites estar unidos como familia, Señor. Y allí en los hogares donde no hay paz todavía, Señor, donde nos encontramos en crisis, Padre, pido tu bendición, que pongas tu mano sobre cada una de estas personas, que tu bendición sea grande y poderosa y que el mensaje de esta mañana, Señor, sea recibido para bien, que transforme vida, Señor, que vivimos en una época donde debemos estar más unidos que nunca como familia para soportar todos los ataques que puedan venir de parte de Satanás. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos y gracias por abrir el cielo para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, queridos, voy a invitarles a que abramos la escritura en esta mañana en el libro de Colosenses, capítulo 3, y permítanme leer desde el versículo 19 en adelante. El libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pero sí me gustaría también devolverme un poco y leer el versículo 18. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Muy bien. Esto me muestra, queridos, que cuando Dios pone esto en su escritura, cuando el Señor quiere que nosotros leamos su palabra, que nosotros nos plasmemos en lo que Él está diciendo, es porque Él encuentra demasiadas evidencias alrededor de nosotros que nos advierten que nuestras familias están muriendo, que las familias de su pueblo están falleciendo. Así es de que estas evidencias van marchando descaradamente en un desfile hasta nuestros ojos, como son los divorcios, como son la liberación sexual, la esterilización, la violencia intrafamiliar, querido, la infidelidad, la liberación femenina, los derechos de los niños, el amor libre y los matrimonios que Dios no aprueba. Diariamente miramos cómo Satanás le está colocando la horca, está formando la soga para ahorcar a la familia. Además de estar cavando su tumba, queridos. Todos los días Satanás cava la tumba para nuestros hogares. Y la mayoría de nosotros parece que no nos importara. A la mayoría de nosotros, queridos, parece que le aprobáramos, que estamos contentos con lo que está sucediendo en la vida de cada uno de nosotros. Hay un libro que se llama La muerte de la familia. Y el autor dice, no necesitamos a la familia, que se destierre la familia completamente de la humanidad. Porque es la herramienta, dice, principal del imperialismo. Oprime y esclaviza a la mujer. Que no haya distinción de sexos, dice allí. Que se acaben los matrimonios. Que se quite la palabra maternidad de todos los idiomas. Que se vaya todo tipo de amor entre la humanidad, porque son los aliados de esta opresión. ¿Y cómo me preocupó esto, queridos? ¿Cómo me preocupa a mí saber que no vamos a tener familias? Si llegan a desaparecer, entonces ¿quién va a criar a los chicos? ¿Quién les va a enseñar a socializar? ¿Quién va a estar al frente enseñando valores morales y principios, que es lo que Dios nos dejó?
Así es de que, queridos, esta mañana vamos a ver cómo el enemigo está utilizando medios para que nosotros entremos en una discordia constante con nuestra familia, para que nosotros empecemos a vivir una violencia dentro de nuestros hogares. Y yo quiero mostrarte que lo que dice Colosenses 3:19 me llama mucho más la atención, porque Dios nos hace libres. Dios, todos los seres humanos, todos somos diferentes, pero el Señor nos dio el libre albedrío. Y yo me pregunto, ¿por qué la libertad se pierde? ¿Por qué nosotros empezamos dentro de nuestros hogares a ser esclavos de los otros para nosotros? Nuestras esposas se convierten en esclavas. Nuestros hijos, muchos de ellos se convierten en esclavos. Nuestros esposos son los esclavos. ¿Por qué los utilizamos? ¿Por qué los volvemos eso? Un objeto dentro de la familia, querido. A veces llegamos hasta golpear a nuestros hijos y a nuestras esposas. Las maltratamos verbalmente, emocionalmente. La palabra violencia, queridos, se traduce como falta de amor dentro de la familia. Qué terrible, ¿no? Que se pueda traducir de esta manera tan tosca. Falta de amor dentro de la familia. En otras palabras, queridos, es ser ásperos con la esposa y con los hijos, con el esposo. Es tener falta de amabilidad y consideración e irritarnos por cualquier cosa. Ya no nos aguantamos que nos hablen. Ya nuestra forma es violenta cuando respondemos. Cuando nos hablan algo, cuando nos dicen algo, ya estamos al tope del estrés, que tratamos mal a nuestros seres queridos. Ahora, ¿cuánto llevas de casado? ¿Cuánto llevas de casada? ¿Será que puedes recordar en este momento, durante todo este tiempo de casado, cómo has tratado a tu esposa o cómo tu esposa te ha tratado a ti? ¿Te atreverías a preguntarle esta mañana a la esposa, a la que tienes ahí al lado, a los hijos? Hijo, cuéntame, ¿cómo ha sido mi comportamiento contigo durante este tiempo que estás en la tierra? 15 años, 20 años, 25 años, 2 años, no sé cuánto tiempo. Pero ¿te atreverías a preguntar eso? ¿Te atreverías a traer a tu memoria cuántos hechos buenos has trabajado con tu hogar que sopesen y soporten de pronto la amargura que puedes estar viviendo en medio de este encierro? Porque el versículo de Colosenses, querido, me dice a mí: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Estad sujetas. Estar sujeta no es ser la muchacha del servicio. Estar sujeta es ser una ayuda idónea para Él. Estar sujeta, querido, es estar hombro a hombro con Él, resolver los problemas con Él. Ser una esposa en todo el sentido de la palabra. Estar sujetas, querido, es ayudar a esa cabeza de hogar que está allí. Pero dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amar, queridos. El Señor nos manda a que nosotros seamos amadas por ustedes. Este pasaje en la Biblia, querido, de la palabra ásperos, como lo dije anteriormente, carece de amabilidad, carece de consideración y es dado a la persona que se irrita con facilidad. Quiero decir, una persona que es áspero con su familia no sabe lo que está acarreando dentro del seno del hogar. Y esto sí que es bien preocupante, porque a raíz de esto muchos hijos se van de casa. A raíz de esto, querido, que tú no soportas el que te digan algo o el que te hablen tus hijos porque estás irritado, hace que esta persona se sienta terriblemente mal y se vaya de casa, o por lo menos lo piense. Piensa en abandonar el seno del hogar. Nosotros no sabemos como padres qué estamos acarreando en el corazón de nuestros hijos. Como esposas no sabemos qué estamos acarreando en el corazón de nuestros esposos cuando nuestro trato es grosero, cuando nuestro trato está mal. Y los esposos, cuando son ásperos con nosotras, no saben lo que está acarreando dentro del seno del hogar, dentro del corazón de las personas. Ahora, hay un pasaje paralelo en el libro de los Efesios, capítulo 5, que quiero que lo leas allí. Efesios, capítulo 5, versículo 28. Mire lo que dice el Señor. Así también los maridos deben amar a sus mujeres
como así a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, dice. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Cómo me impacta a mí esta lectura? Que yo tenga que dejar, porque es que yo ya soy una sola carne, queridos. Todo lo que le duela a él, te debe doler a ti. Todo lo que le duela a ella, te debe doler a ti, queridos. Somos uno solo, dos en uno solo. Esa es la bendición de Dios. Queridos, el cristianismo no es solo cantar himnos a la iglesia cuando tengas que ir. El cristianismo no es solamente eso. El cristianismo no es solamente tomar la Biblia, abrir la Biblia en cualquier parte y empezar a leerla. No, Señor. Tienes que estudiarla para que ella entre a cambiar nuestro carácter y nuestra forma de vivir. Porque si tú no la estudias, si tú no tienes esa relación con Dios, pues tu vida va a continuar igual. Vas a seguir siendo el mismo esposo áspero, esa esposa que grita, ese hijo que es grosero, porque no hay un cambio en nuestra vida. El cristianismo se vive en espíritu, en alma y en cuerpo, y tenemos que entenderlo. El cristianismo se debe vivir dentro de la casa, fuera de la casa, dentro de la iglesia y fuera de ella. Y bien lo dice Pedro en primera de Pedro 4:17, cuando nos habla y nos dice: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y empieza primero por nosotros. No podemos, queridos, hablar de una victoria cristiana. No podemos hablar de una victoria cristiana, métetelo en la cabeza, si no hablamos de una victoria familiar. No tienes de qué hablar si tu casa está al revés, si todo está patas arriba, si tú no eres el sacerdote de la casa, si tú no eres la madre, amante y la esposa cordial. No podemos hablar de victoria familiar cuando nos agarramos los unos con los otros, cuando no tenemos en cuenta a Dios en nuestro hogar. No podemos hablar, queridos, de una victoria familiar cuando no estamos unidos en oración, cuando no leemos la palabra de Dios, cuando no tenemos una relación con Dios. Si alguien aspira a ser un vencedor en la vida cristiana, ¿sabe dónde tiene que comenzar, querido? Si yo aspiro a ser una vencedora en mi vida cristiana, yo tengo que comenzar por mi casa, que es la primera iglesia. Yo no puedo comenzar por mi trabajo, porque en mi trabajo voy a mostrar los frutos que hay en mi casa. Yo no puedo empezar por la escuela, porque en la escuela voy a demostrar, querido hijo, los frutos que hay en mi casa. Dentro de la familia, queridos, es allí donde vamos a iniciar siendo victoriosos. Porque es desde allí donde podemos llevar la victoria a los diferentes lugares donde nosotros vamos. Ahora, queridos, la violencia es la falta de amabilidad y consideración dentro de la familia. Ya lo habíamos visto en el libro de Colosenses. Es la falta de amabilidad dentro de la familia. Y es muy común dentro de nuestros días. Yo no sé por qué. Se nos olvidó el buen trato con la familia. Preferimos tener el buen trato con el vecino, con el compañero de trabajo, con la persona con la que va conmigo en Transmilenio. Es el buen trato hacia las personas. Pero en mi casa se me olvidó el buen trato con mi familia, cuando es uno de los lugares más importantes, querido. Porque allí es donde tú puedes llevar a tu familia. Tienes que entender esto. Eres el canal de bendición para llevar a los pies de Cristo Jesús la salvación de tu familia. Eres el canal, querido. Tú no puedes desvincularte de tu familia y ser bueno con los que estás afuera cuando en tu familia se está perdiendo todo el respeto, cuando dentro de tu familia no hay un cristianismo real. Queridos hermanos, dentro de la sociedad es uno de los problemas más comunes que hay, pero es asombroso. Y créanlo, por favor, que dentro de la iglesia cristiana también suele darse la tremenda violencia. ¿Por qué es que eso ocurre, hermana, allá en los hogares que no conocen a Cristo? No, estoy hablando de mi iglesia, estoy hablando de nosotros.
que con una mala palabra, con una expresión, con un voltear de ojos, con eso ya estamos causando problemas dentro de nuestro hogar. Y querido, ha sido el tiempo para que nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer un par. Es más, de hecho Dios permitió que alargaran esto más 2 semanas. 2 semanas para que entremos, queridos, no en conflicto, sino en amistad, en cordialidad, en perdón, en abrazarnos los unos con los otros. Porque déjame decirte, querido, que hay muchísimas mujeres y niños y esposos que se sienten maltratados por sus propias esposas o por sus propios esposos, por sus propios padres. Y nos llamamos cristianos. Hijos que no alcanzan a concebir cómo papá toma la Biblia, la mete debajo del brazo para cuando tenía que salir para la iglesia, pero antes tenía una discusión con su esposa o con ellos mismos, siendo grosero, déspota con ellos. Queridos, cuando hay una actitud violenta en la casa al grado de tenerle miedo y fobia a la familia, ¿cuántos hijos están en eso? ¿A cuántas esposas yo no conozco, queridos, que dicen, no, hermana, no me visite cuando él está ahí, no quiero, no puedo llamarla hermana, porque es que me da miedo, le tengo pavor, porque es que él se porta mal, hermana, porque es que me da miedo que me maltraten palabras y en hechos? Ahora, queridos, debemos entender cuál es nuestra responsabilidad como esposos. Debemos entender cuál es la responsabilidad que tenemos como hijos. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra familia? Hagamos como miembros de la familia. Porque Efesios me dice a mí, a maridos, amen a sus esposas. Ahora, yo como mujer sé cómo es de difícil entendernos. Pero Dios no te manda en la Biblia, yo no leo aquí que digan, maridos, entiendan a vuestras mujeres, así como Cristo entendió a su iglesia. No, el Señor está diciendo, amen a sus esposas, porque para entenderme, para eso está Él. Tú estás para amarme como esposa. Yo como esposa estoy para amar a mi esposo. Eso es lo que Dios quiere. Prima el amor, prima el amor. Es lo primero, queridos, que tenemos que vivir y tener en nuestro corazón, tener dentro de nuestra casa. El amor más grande, queridos, se demuestra no siendo ásperos con nuestros seres queridos. El amor más grande se demuestra, queridos, no siendo desapacible los unos con los otros. Tratemos a nuestras esposas, tratemos a nuestros esposos como la primera vez cuando nos conocimos. Se nos olvidó, querido, cómo fue que nos conquistamos. Se nos olvidó darnos un beso, se nos olvidó salir cogidos de la mano, se nos olvidaron las palabras bonitas. Y eso conlleva, queridos, a que mi vida sea frustrada, a que tenga problemas, a que todo se convierta en un racimo de cosas que se vuelven la rutina diaria. Y no puede suceder en nuestra vida eso. Tiene que haber un cambio, así como hay un cambio espiritual cada vez que lees la Biblia, así tiene que haber un cambio en nuestra familia y en nuestros hogares. La tranquilidad tiene que volver, la paz tiene que regresar, la consideración tiene que vivir dentro de nosotros. Hermanos, el cristianismo debe marcar la diferencia en la sociedad común. Ahora, el cristianismo debe ser la cara y el sello de la moneda. El cristianismo debe dejar huella como el carácter que Jesús quiere que tengamos. Eso es el cristianismo, queridos. Que donde tú vayas como pareja te distingas. Que como tú vayas como padre te distingas. Que al sitio donde vayas como esposa te distingas. Así sea en la tienda donde vas a comprar las cosas al diario, pero que digan, esta señora marca la diferencia. ¿Sabes por qué? Porque eres una mujer cristiana, una mujer buena, una buena esposa y una buena madre. Ahora quisiera preguntarte, ¿cómo está tu expresión para con esa mujer, para con esos hijos? ¿Cómo está tu expresión, mujer, para con ese esposo, para con los hijos que Dios te dio? Porque Proverbios 2:18 dice, las palabras de algunos son como estocada de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo me gusta esto? Que una palabra grosera sea contestada con una palabra cordial. Porque cuando nosotros respondemos de esa manera, queridos, es medicina para los demás, es medicina para nosotros mismos. La palabra violencia, queridos, no se refiere solo a los golpes.
La palabra violencia, queridos, se refiere también a cómo tratamos a los demás, qué sale de nuestro corazón, qué es lo que muestran nuestros ojos cuando miramos. ¿Cuáles son las palabras que nosotros pronunciamos? Porque no son solamente golpes, queridos. Emocionalmente me puedes estar matando también. Con tu silencio puedes estar matándome, puedes estar haciéndome daño. Cuando no les hablamos a nuestros muchachos, cuando no les explicamos a nuestros hijos las cosas y los dejamos en un rincón donde no les volvemos a hablar. Pues déjame decirte, querido, que Dios puso a alguien en la cabeza y es tu responsabilidad como esposo, querido, el manejo de tu hogar. Esa es la responsabilidad tuya. Eres el sacerdote de la casa. Eres la persona que Dios ha puesto allí para que ligue la familia, para que la mantenga unida, para que te arrodilles con ellos, para que le clames a Dios. Eres ese sacerdote. ¿Cuál es tu expresión para con tu familia? ¿Palabras de bondad? O palabras de grosería, porque si hay algo más doloroso que los golpes, queridos, es la manera como hablamos, como utilizamos nuestras palabras. Y como pueblo de Dios debemos ser diferentes. Como pueblo de Dios, queridos, tenemos que manejar un lenguaje que agrade a Dios antes que a los hombres. Porque cada vez que vamos a pronunciar una palabra mala, acuérdate a quién se la vas a decir. No es a la primera persona que tienes al frente, que es tu esposa, la que puedes ver. No es a Dios a quien tú vas a ofender, querido. Es al mismo Señor. Un lenguaje debemos utilizar palabras para nuestra familia que le agraden a Dios. Querida familia, muchas mujeres dicen: quisiera separarme, hermana, dejarlo todo, pero no por infidelidad, sino por su carácter. Es terrible el carácter de mi esposo, hermanos. Es hiriente. Hay violencia. Se inicia en la forma en que me trata, hermana. Querida familia, no somos esclavos, ni somos esclavas. No somos sirvientes. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos heredad de Jehová. Es haber encontrado la bienaventuranza de lo alto. Pero ojo, queridos, ¿cómo es que estamos tratándonos? Porque un día tendremos que dar cuenta de ello. Maridos, no seáis ásperos con sus esposas, porque de todo esto vamos a dar cuenta. Queridos, ¿cuántos divorcios se han dado? No solamente por adulterio. ¿Y cómo me preocupa a mí esto? Acabada esta pandemia, ¿qué va a suceder con nuestros hogares? Acabada esta pandemia y que podamos salir a la calle, ¿qué va a suceder con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos? ¿Valió la pena el encierro y el alto que Dios hizo en el camino? ¿O sencillamente vamos a seguir peor? ¿O vamos a alistar maletas y nos vamos a ir porque ya estamos en plan de separación? Oh, queridos, cómo me da de tristeza escuchar que las familias de nuestra iglesia y que muchos hijos de nuestras congregaciones están esperando solamente ese resultado, querido. Que se abra para poder irse de casa. Porque donde hay violencia intrafamiliar, queridos, el efecto es mucha enfermedad física, mucha enfermedad de corazón, queridos. Acordémonos de lo que Dios dice en su palabra. Acordémonos de lo que Dios ha dejado aquí en la escritura. Y lo primero que nos enseñó es el amor y el trato hacia las personas que nos rodean. La comunicación, queridos. Antes de dar un paso y de tener una determinación para salir de casa, acuérdate de tu relación con Dios. Acuérdate que hiciste un pacto con Dios, que hiciste un pacto para amar a esa mujer, que tu mujer hiciste un pacto para amar a ese hombre, y fue hasta que la muerte nos separe. No permitas que Satanás ponga la soga en el cuello de tu familia. No permitas que Satanás destruya a tus hijos. No permitas que los problemas se metan tanto en tu corazón que te lleven a tomar decisiones, determinaciones que pueden causar la muerte espiritual para todos los miembros de tu familia. Porque no es solamente la muerte espiritual tuya, es la muerte espiritual para tu esposa, es la muerte espiritual para tus hijos, es la muerte espiritual para todas las personas que vienen ahí detrás. Queridos, que esa muerte espiritual no nos empuje
a terminar, queridos, con nuestra propia vida. La violencia no es sana. La violencia no es de Dios, querida familia. Y no estaba en los planes de Dios para la familia, nunca lo estuvo. La violencia vino a causa del pecado del hombre. Por eso esta mañana, querido, yo te quiero invitar a que entres en reflexión con Dios. Porque la violencia no respeta religión. Dios te invita, querido, a que te sientes a hablar con Él antes de tomar cualquier decisión. Porque Dios esta mañana te está diciendo que la violencia no respeta la cultura, ni el estatus social, ni el nivel educativo que puedas tener. Que la violencia es el producto del pecado. Y el pecado y sus diferentes manifestaciones se encuentran en todo el mundo. Pero marca la diferencia, te dice Dios esta mañana. Tú no puedes terminar una relación de 10 años, de 2 años, de 1 año, así sea de un día, no la puedes terminar. No puedes irte de casa. No puedes abandonar a la mujer que te dio los hijos, que te dio felicidad. Porque fue colocada en tus manos para que la cuidaras, para que la apoyaras, para que la trataras como el vaso más frágil que Dios tiene en los cielos. Para eso fue colocada la mujer en tus manos, querido esposo. Fuiste colocado como sacerdote de casa para que ayudaras a sostener tu familia, para que abrazaras a esos hijos, para que les enseñaras el amor de Dios de una manera extraordinaria, para que les mostraras que tú eres el embajador de Dios aquí en la tierra. Eres ese embajador que Dios mandó para que sostengas a tu familia y a tus hijos. No te puedes olvidar, mujer, que fuiste colocada para que sirvieras, para que ayudaras a tu familia también, para que tus consejos y tu amor de madre pudieran aumentar no la violencia, sino la paz en la vida de tus hijos y de tu esposo. No fuiste colocada en la tierra, querida, para que arregles maletas y tomes decisiones de irte y abandonar todo lo que Dios te dio. Hemos hecho un pacto con Dios antes que con los hombres, queridos. Y no puedes permitir que la violencia dañe tu vida. Dios instituyó a la familia a fin de que sus miembros fueran capaces de experimentar y establecer relaciones basadas en el amor. Dios te puso allí y te dio sabiduría para que tú con ese amor empujaras todo el buque. Pero detrás está ahí Dios contigo y todos los ángeles ayudándote a empujar el buque, querido. Dios está al control de tu vida y de la vida de tu familia. Así es de que la igualdad, el respeto y la tolerancia mutua deben mantener tu hogar. Pues hemos sido creados, queridos, que no se te olvide. Hemos sido creados a imagen y semejanza de aquel que instituyó a la familia. Quiero esta mañana invitarte a buscar el libro de Cantar de los Cantares y terminar mi predicación de esta manera. Dios quiere hacerte recordar, querido, esta mañana, que sin importar los años que lleves de casado, sin importar los meses que lleves de casado o de casada, sin importar si tus hijos están ya viejos o no, Dios quiere mantenerte dentro del cerco de protección. Y esta mañana en el libro de Cantar de los Cantares, Él te lo recuerde del capítulo 8, versículo 6, para que tomes a tu esposa allí donde estás, para que la cojas de la mano o la abraces, para que reúnas a tus hijos como los pollitos al lado tuyo, y para que le digas a esa esposa o tu esposa le digas a él: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Fuerte es como la muerte el amor. Ponme como un sello sobre tu corazón, que no se borre, que no se quite, que nos lleve hasta el final de los años juntos, que podamos recordar y soñar y vivir la experiencia en esta tierra y la felicidad que vamos a tener en el cielo cuando el Señor venga por nosotros, cuando venga por segunda vez. No podemos llegar solos al cielo, queridos. El Señor nos dio una grey
Y esa grey tenemos que sostenerla. Esa grey tenemos que amarrarla nosotros. Esa grey es la que nos va a acompañar cuando estemos al frente de Cristo Jesús, podérsela mostrar y poderle decir: Señor, lo logramos, estamos aquí. Fue con luchas, pero tú estuviste con nosotros. Mantén tu relación con Cristo Jesús. Esta mañana toma tu familia y entrégala a los pies de Cristo Jesús. No permitas que Satanás ahorque tu familia. No permitas que él llegue a tu casa. Ciérrale todas las endijas que haya y solamente coloca allí la presencia del Espíritu Santo, la presencia de nuestro Señor Jesús, Dios en plenitud, querido, para que abrace a nuestros hogares y pueda esta mañana poner su mano y abrir los cielos para que haya bendición. Esta mañana te voy a invitar que allí donde estás, inclines tu rostro para orar. Poderoso Padre, en tus pies hemos colocado, Señor, a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor, a ese esposo o a esa esposa que nos regalaste, que muy seguramente muchos hogares en esta hora, Señor, están destruidos. Muy seguramente cada uno está en un rincón, a lo mejor escuchando esta predicación, Señor, pero que no se tomaron de las manos ni se abrazaron. Muchos hijos, Señor, muy seguramente pueden estar encerrados en sus alcobas, no queriendo saber de ti, por culpa de nosotros, Señor, porque no ha sido el mejor testimonio. Pero esta mañana te pedimos, Señor, que nos ayudes como esposos, como pareja que somos, que seamos ejemplo para nuestros hijos, que podamos levantar los ojos al cielo y decirles a nuestros hijos: hemos pecado contra el cielo, contra ustedes, pero hoy pedimos perdón. Hoy pedimos perdón porque hoy tenemos que unirnos nuevamente. Saquemos, Señor, que saquemos de nuestro corazón esos rencores y esos odios y esos fastidios que hay, porque solamente vamos a convivir con los que estamos dentro de nuestros hogares en esta hora, Señor. Y es tu voluntad que los llevemos al cielo, es tu voluntad que la salvación sea para todos. Y de hecho, Señor, nos has puesto como instrumentos para hacer eso, instrumentos de salvación para nuestra familia. Permite, Señor, que todo lo que tienes para nosotros, que así como tu voluntad es buena y perfecta, sea hecha en el corazón de nosotros, en nuestra mente, para cambiar nuestra forma de ser, para cambiar nuestra actitud, para cambiar nuestros rencores y para dejar de ser ásperos con nuestros esposos, con nuestras esposas y con nuestros hijos. Enséñanos, Señor, a caminar contigo en esta mañana, a tener hogares ideales, Señor, que sean un pedacito de cielo aquí en la tierra, que sean esos hogares que tú quieres, Señor, que tú deseas y que tú formaste desde la creación. Enséñanos a amarnos, Señor, a volver a recordar quiénes éramos cuando recién nos casamos. Enséñanos a recordar cómo, Señor, nos sentíamos de felices cuando empezaron los hijos a llegar al hogar. Y enséñanos, Señor, a volver a ser los mismos, felices. Pero lo más importante, Señor, enséñanos a mantener una relación contigo dentro de nuestra familia. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Amén.